¿Es la crisis venezolana una prioridad para la administración de Donald Trump? ¿Qué posibilidades realmente existen de una intervención militar en Venezuela? Pocos pueden responder estas importantes preguntas, como el embajador estadounidense William Brownfield. En esta edición especial de Efecto Naim, este gran diplomático y conocedor de América Latina nos lleva a las entrañas de la situación política de Venezuela y nos revela la estrategia de Washington para enfrentarla. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Hoy tengo en el estudio a un invitado muy especial. Tan especial que esta es la segunda vez que nos acompaña en el programa. Se llama William Brownfield. Es uno de los miembros más distinguidos de la diplomacia de Estados Unidos y, sobre todo, un gran conocedor de América Latina. Hoy nos viene a ayudar a entender una de las más importantes crisis que atraviesa nuestra región, la enorme, trágica, dolorosa crisis de Venezuela y sus consecuencias regionales, especialmente para Colombia. Y es que Brownfield puede hablar de esta trágica situación como pocos. Él pasó gran parte de sus casi 40 años de carrera como diplomático en América Latina. Y ahí se convirtió en una figura de primordial influencia. Fue embajador de Estados Unidos en la Venezuela de Hugo Chávez entre el 2004 y el 2007. Durante esos 3 años, Brownfield tuvo una relación muy conflictiva con el mandatario venezolano, quien repetidas veces lo amenazó con expulsarlo del país. Luego, Brownfield pasó a ser embajador en Colombia entre el año 2007 y el año 2010. Y allí también jugó un papel fundamental en el desarrollo del Plan Colombia, un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Colombia para combatir el narcotráfico. En el año 2011, el diplomático de carrera regresó a Estados Unidos para trabajar en el Departamento de Estado. Allí estuvo a cargo del programa para combatir el tráfico de drogas y el crimen organizado durante los gobiernos tanto de Barack Obama como de Donald Trump. Y finalmente, a finales del año 2017, Brownfield se retiró del servicio público y ahora es asesor en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington. Desde allí ha participado muy activamente en el debate sobre las estrategias de Estados Unidos para acabar con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y precisamente de eso nos viene a hablar hoy. Desde su privilegiada perspectiva, William Brownfield nos va a llevar a las entrañas de la situación política de Venezuela y sobre todo de lo que está pasando en Washington. También nos va a contar qué posibilidades realmente existen de una intervención militar y qué consecuencias tendría. Esta es mi conversación con William Brownfield sobre todo esto y mucho más. Miren. ¿Qué va bien en Venezuela y qué va mal? Como dice el viejo refrán, si Guaidó no está perdiendo, está ganando. Maduro, si no está ganando, está perdiendo. En ese sentido, va bien para Guaidó, va malo para Maduro. Embajador Brownfield, usted hasta hace poco ocupaba cargos importantísimos en el gobierno de Estados Unidos. Y ahora usted ha sido crítico de la política, tanto del gobierno del cual usted formó parte, con el presidente Obama, como del gobierno que lo sucedió, el gobierno de Donald Trump. La presidencia, la administración de Barack Obama, diría yo que su política hacia Venezuela fue básicamente la no participación, no intervención. En sus propias palabras, tratar de evitar que Estados Unidos sea un blanco que inicialmente el presidente Chávez y después el presidente Maduro podrían usar. Eso fue imposible. Desde enero de 1999, Hugo Chávez había tomado la decisión política de demonizar Estados Unidos por sus propias razones revolucionarias y políticas. Ayer estuvo el diablo aquí. El señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo. En los primeros 2 años de la presidencia de Donald Trump, la visión de la administración en Washington hacia el hemisferio occidental, hacia América Latina, se concentraba casi totalmente, absolutamente y exclusivamente en
el tráfico y movimiento de seres humanos por México, originándose en los 3 estados del Triángulo Norte de América Central, Guatemala, Honduras y El Salvador. Y creo yo que alrededor de enero de este año, la administración descubrió un pequeño problema en Venezuela, y creo que la política ha mejorado bastante desde enero, y específicamente desde el 10 de enero del año 2019. Y después de 2, 3, 4 meses, había quizás un periodo de frustración por no haber visto esa conclusión al drama de Venezuela. La frustración de la administración de Donald Trump ante la lentitud de una transición en Venezuela, pero sobre todo la frustración de los venezolanos. Sí. Con toda razón, los venezolanos están Sin desesperados. Quieren que se acabe este dolor, estas muertes, esta situación, esta tragedia. Los ciudadanos venezolanos tienen más derecho de cualquier persona para estar frustrado con las demoras en la resolución del drama de la crisis de Venezuela. Pero lo que digo yo, y lo decía hace 6 meses también, no deberíamos esperar un resultado inmediato. Eso es peligroso. La expresión que me gusta usar en esto es una expresión mal usada en demasiadas circunstancias, pero la expresión es paciencia estratégica. En otras palabras, hay que tener la estrategia y hay que tener la paciencia para permitir la estrategia producir el resultado positivo. A Juan Guaidó se le critica el haber iniciado diálogos, conversaciones en Oslo. Unos mediadores invitaron a ambas partes a que conversaran. Esas negociaciones fracasaron. ¿Usted comparte la crítica de que Guaidó no ha debido enviar a sus representantes a Oslo? No comparto en la crítica, aunque entiendo la crítica perfectamente bien. Por 3 años, un grupo reducido de gobiernos y líderes diplomáticos y políticos entraron en un proceso de diálogo. Y básicamente, a final de todo, ellos no habían realizado casi nada, con la excepción de haber debilitado la oposición democrática de Venezuela, de haber reducido su credibilidad política y, peor aún, de haber permitido al gobierno, al régimen de Nicolás Maduro de prolongar su gobierno. Y es lógico entonces que hay sospechas sobre esto. Desde el comienzo, Juan Guaidó ha tenido y ha expresado sus 3 objetivos. 1, el fin de la usurpación, la salida de Maduro. 2, es gobierno de transición. Y 3, elecciones democráticas hacia un gobierno democrático. Y creo que esos 3 objetivos no han cambiado. Al regresar de la pausa, William Brownfield nos habla de la posibilidad de intervención militar en Venezuela. En el año 2019 las opciones militares son mucho más sofisticadas y mucho más numerosas. Continuamos con esta edición especial de Efecto Naim con el embajador William Brownfield. Nicolás Maduro estuvo a punto de salir de Venezuela el 30 de abril y no salió. ¿Qué pasó? Mira, creo yo que Nicolás Maduro había recibido información sobre los eventos que eventualmente sucedieron el 30 de abril, probablemente 24 hasta 48 horas antes de los eventos. Convoco a todos los soldados, a todos y a todas, la familia militar, a acompañarnos en esta gesta, como siempre hemos hecho, en el marco de la Constitución, en el marco de la lucha no violenta que hemos hecho en todo momento. Así que el llamado es aquí, en este momento, en la base aérea La Carlota. Creo yo que él tuvo tiempo, él y su círculo tuvieron tiempo para presionar
para comprar y para convencer a muchos de los, o a algunos de los generales y almirantes que estaban a punto de apoyar a Juan Guaidó. Si eso no hubiera ocurrido, creo que Juan Guaidó en este momento habría producido el resultado que todo el mundo busca en Venezuela hoy. Ya Venezuela se ha vuelto una especie de pelota que le dan patadas diferentes actores internacionales. Rusia, China, Cuba, Irán, Turquía, todos tienen las manos metidas en Venezuela, intereses metidos en Venezuela, influencias. ¿Cuáles son las más influyentes allí? ¿Cómo jerarquizaría usted la influencia? Voy a hablar en exactamente ese orden. Cuba, más comprometido que cualquier otro gobierno en el mundo al proyecto y a la continuación del gobierno de Nicolás Maduro, pero sin la capacidad, sin los recursos, sin la población, sin la capacidad de afectar la política del resto del mundo. Rusia es un país que no tiene interés económico en Venezuela, pero sí tiene un interés geoestratégico, geopolítico. Básicamente Rusia, en mi opinión, mira a Venezuela por el filtro de sus relaciones con los Estados Unidos. China es un país que no busca en este momento un choque con los Estados Unidos en el hemisferio occidental, pero sí tiene intereses económicos, la necesidad para petróleo y gas, y básicamente lo que busca China es una solución que no va a interrumpir sus intereses económicos. Irán y Turquía, la verdad es que son actores en este drama, pero de menor grado. La verdad es que a final de todo ellos no van a afectar el resultado, pero sí tienen, por lo menos en el caso de Irán, una presencia que podría complicar la cuestión bastante. Embajador Brownfield, es imposible no preguntarle por un tema que es muy controversial en Venezuela y fuera de Venezuela, que es la intervención militar. Usted ha dicho y ha estado argumentando que hay que ponerle mucha atención a la opción militar porque hay diferentes formas de opción militar. Sí. Lo que he dicho yo es que en el año 2019 no deberíamos contemplar la opción militar como si fuera 1919. En el año 1919 la opción militar quería decir básicamente invasión. Invasión por fuerzas de otro país al país intervenido. En el año 2019 las opciones militares son mucho más sofisticadas y mucho más numerosas. Una invasión con apoyo multitudinario de fuerzas y de efectivos, como lo vimos en el caso de Irak. La invasión de Irak fue masiva. ¿Usted cómo ve eso en el caso de Venezuela? Como mala opción por razones históricas, como nosotros dos bien sabemos, para 99,999% de la población de toda la región latinoamericana, la idea de invasión es negativa y sería mala idea. Una variante de esa idea de invasión es que quienes la promueven y quienes defienden la intervención militar siempre utilizan el ejemplo de Panamá y el ejemplo de Grenada. En Panamá, ¿qué pasó y qué opina usted de que esa sea una manera de pensar sobre Venezuela? Bueno, estuve yo en Panamá en fin del año 1989, unos 24 horas antes de la llegada de algunos elementos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Panamá no es Venezuela. 1989 no es 2019. Diría yo que sería problemático. Y una razón es que sepa yo, 100% de los gobiernos de la región han opinado públicamente en contra de ese tipo de intervención. ¿Y Grenada? Grenada igual, pero aún más chiquito. Grenada es un país de como 300,000 habitantes, ciudadanos, y la verdad es que fue un éxito, pero la verdad es que Grenada es como 1% de la población de Venezuela y menos de 1% del territorio nacional. Y luego está la opción Libia, donde no vimos masivos movimientos de tropas, pero sí vimos masivos bombardeos
que terminaron destruyendo al régimen de Muammar Gaddafi y a Muammar Gaddafi. ¿Qué paralelos ve usted? ¿Qué opción, qué posibilidades tiene de que Venezuela pase algo como en Libia? Mira, no sería un modelo perfecto por varias razones. Uno es que había, si no unanimidad, por lo menos un casi consenso en la comunidad internacional para intervenir. En otras palabras, un rechazo casi absoluto de Muammar Gaddafi como presidente de Libia. Dos, había una fuerza doméstica, nacional. En otras palabras, habían las Fuerzas Armadas de Gaddafi, pero también rebeldes, particularmente en el este y hasta cierto punto en el oeste del país, organizados. En mi opinión, no existe esas condiciones en Venezuela hoy, por lo tanto, no sería quizás la mejor manera para hacer una opción militar en Venezuela. Al regresar de la pausa, seguimos conversando con el embajador William Brownfield sobre la crisis venezolana. Continuamos con esta edición especial de Efecto Naim con el embajador William Brownfield. La otra opción de intervención militar de Estados Unidos implica ataques cibernéticos. Ha ocurrido en otras partes donde se atacan los sistemas de distribución de electricidad, de agua, de comunicaciones y se paraliza la capacidad operativa del gobierno que es atacado. ¿Por qué eso no es una opción en Venezuela? Mira, ya estamos entrando en áreas de opciones más realistas, en mi opinión. Existe un comando militar en los Estados Unidos que se llama el Cibercomando, con su sede no muy lejos del lugar donde estamos sentados en este momento. Y ellos sí tienen la capacidad de intervenir y afectar el comando y control de Fuerzas Armadas de otros países. La capacidad de comunicación entre Caracas y con las bases militares aéreas y navales, la capacidad de hacer funcionar las armas modernas de Venezuela. Eso para mí sería una opción que es una opción auténticamente del siglo XXI. Y esa me lleva a la última de las opciones que estamos discutiendo, que es toda la parte humanitaria, que si hay una catástrofe humanitaria aún mayor de la que, la que estamos viendo, se justifica la entrada de tropas extranjeras. Y eso sí es realista también. Y normalmente hay apoyo internacional, de la comunidad internacional para ese tipo de intervención militar. Y el concepto es establecer una zona reducida, pero una zona donde hay protección para los desplazados, para que no tengan que ser refugiados en otros países, donde puedan recibir protección y apoyo humanitario. ¿Cómo ve usted el caso de Colombia? ¿Cómo ve usted que Colombia va a manejar esta situación en la cual tiene una multitud de hermanos venezolanos hambrientos, enfermos, desesperados, desempleados, que están buscando una solución, que se han refugiado en Colombia? Eventualmente, el gobierno colombiano va a pedir, ya está pidiendo, el apoyo de la comunidad internacional. No debería ser la responsabilidad exclusiva de Colombia recibir y atender a las necesidades de, en este momento, 2 millones y quizás antes del fin de este año, 3 millones de refugiados venezolanos en Colombia. Y peor aún, cuando el gobierno venezolano, que está presionando a esos refugiados para salir, aún mantiene santuario para unidades reconstituidas de las FARC en Venezuela permanentemente, del liderazgo nacional del ELN colombiano en Venezuela permanentemente y organizaciones narcotraficantes colombianas en Venezuela permanentemente. Imagínate la frustración del gobierno colombiano en este momento. Para terminar, embajador Brownfield, muy brevemente, descríbanos un escenario pesimista acerca de Venezuela. Mira, pesimista es que en vez de problemas de nutrición hay
hambre masiva y miles, sino decenas de miles de personas muriéndose de las crisis. Eventualmente llegando a un punto en que básicamente Venezuela es nada más que un territorio dentro de la cual todo el mundo vive bajo la ley de la selva. Y un escenario optimista, ¿cómo puede ser? Diría yo que debería incorporar los 3 elementos que Juan Guaidó ha mencionado desde enero de este año. Primero, por un golpe interno de los chavistas o por la presión internacional y de la oposición, la salida del gobierno de usurpación. 2, un gobierno de transición que incorpora, que incluye no solamente el gobierno de Juan Guaidó, pero también elementos del chavismo, también algunos miembros de la diáspora que podrían volver con el apoyo de la comunidad internacional. Y 3, un acuerdo por consenso sobre un proceso electoral para restaurar la democracia en Venezuela. Eso sería un escenario positivo. Hasta hace un año, William Brownfield ocupó los cargos más importantes en el Departamento de Estado de Estados Unidos, la Cancillería, el Departamento de Relaciones Exteriores. Él llegó a alcanzar el cargo de embajador de carrera, que es el rango más alto que puede haber en la diplomacia de Estados Unidos. Como hemos visto, es un experto en la situación de Venezuela, la situación de Colombia y de la región, y ha pensado seriamente acerca de posibilidades, opciones, frustraciones, esperanzas y posibilidades. Muchas gracias, embajador Brownfield. Gracias, Moisés. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya interesado. Como siempre, gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana entrante.